este lugar. Que tú hagas tu presencia manifiesta, que toques cada una de nuestras vidas, de nuestros corazones. Tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros antes de que entráramos por esas puertas. Le ruego, Espíritu Santo, que ministre a través de mí y que, Señor, su voluntad se lleve a cabo. Padre, en el nombre de Jesús lo pido y le doy gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Pueden ocupar su asiento. Amén. Dios les bendiga en esta tarde. Amén. Bueno, el miércoles de la semana pasada hablamos acerca de la doctrina de bautismos y hemos estado usando los versos de Hebreos capítulo 6, de los versos 1 al 4, me parece que son los versos que hemos estado usando. Y les dije que hoy íbamos a comenzar a hablar acerca de la imposición de manos, pero el Señor me enseñó algo que quiere que comparta con ustedes, y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una conexión entre el bautismo y la imposición de manos. Vamos a ver una conexión que está allí. Los primeros 2 puntos que tocamos, que fue, ¿verdad? Que tenía que ver con el inicio de la vida cristiana, y luego los siguientes 2 que vemos, les dije que ya tenía que ver con la familia cristiana, ya con la persona ya salva, ya en la iglesia. Y luego los últimos 3 habla acerca de cosas que vienen en el futuro. Pero vamos a ver hoy, en lo que vamos a estudiar, vamos a conectar el bautismo con la imposición de manos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ver 4 bautismos del Antiguo Testamento. Que vamos a ver 4 diferentes bautismos del Antiguo Testamento. Y lo que quiero que veamos es que en cada uno de estos eventos, en cada uno de estos bautismos que sucedieron, hubo una manifestación sobrenatural de Dios. Y eso es algo que quiero enfatizar, conectando con lo que nuestro pastor Julio compartió con nosotros el domingo, acerca de el Espíritu Santo, acerca de estos días en los cuales estamos viviendo. El domingo se celebra el día de Pentecostés, pero en Israel se celebró el lunes, la fiesta de Pentecostés. Perdón. Todo tiene que ver con el Espíritu Santo y todo tiene que ver con el movimiento sobrenatural de Dios en la iglesia y con la iglesia. Y cada vez que miremos uno de estos eventos, vamos a ver que cosas sobrenaturales sucedieron. Y lo primero que vamos a ver es Moisés y los hijos de Israel cuando cruzaron el Mar Rojo. ¿Okay? Hay una referencia a ellos en 1 Corintios capítulo 10 de los versos 1 al 2, donde habla que era como un tipo de bautismo. Cuando Israel cruzó el Mar Rojo, cuando Moisés los dirigió y cruzó el Mar Rojo, que Dios les abrió el mar. Thank you, Steve. Pero quiero que ustedes conocen la historia, no vamos a ir leyendo los versos, pero ustedes conocen la historia de lo que sucedió. El Señor dirigió al pueblo de Israel prácticamente a un callejón sin salida, donde no había manera de que ellos escaparan. Detrás de ellos tenían al ejército de Faraón, que venía a esclavizarlos otra vez, y enfrente de ellos tenían el mar. Y ustedes recuerdan lo que sucedió, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés, le dijo: extiende la vara que tienes en tu mano, extiéndela sobre el mar. Y Dios abrió el mar en 2 y el pueblo de Israel cruzó en seco. Eso fue como un tipo de bautismo, ¿sí me entiende? Pero hubo una manifestación sobrenatural de Dios. Y la vida cristiana, en nuestro diario vivir, se nos olvida a veces que Dios es un Dios sobrenatural y que Dios quiere manifestarse de formas sobrenaturales en nuestras vidas. Él tiene poder. Él tiene poder. Y Él puede hacer cualquier cosa. Pero en esto vamos a ir viendo unos tipos de cosas que sucedieron ahí, que yo creo que son importantes para nosotros, porque en una forma u otra se conectan con nuestra vida cristiana y tienen elementos del bautismo cristiano también, el bautismo nuestro. Y lo primero, ustedes recuerdan la historia, es que cuando Dios les abrió el mar,
a los hijos de Israel y cruzaron, dejaron atrás Egipto. ¿Okay? Y Egipto es un tipo del mundo. ¿Okay? Egipto es un tipo del mundo. La vida cristiana, cuando vienes a Cristo, cuando Dios, ¿verdad?, te salva en una forma sobrenatural, porque la salvación es un acto sobrenatural de Dios, solamente Él puede hacerlo. Entonces se queda atrás el mundo. La vida que tú vivías antes, las cosas que hacías antes en el mundo, se queda atrás. Pero se queda atrás también Faraón, que es un tipo de Satán, quien nos tenía esclavizados a nosotros. Queríamos cambiar, pero no podíamos. Y Satán nos tenía esclavizados a nosotros. Entonces se queda atrás Egipto, se queda atrás el mundo, pero se queda atrás también Satán, quien nos tenía esclavizados. Y se queda atrás también, y esto es muy importante, la mentalidad de esclavos. ¿Okay? Se queda atrás la mentalidad de esclavos. Porque hay cristianos, desgraciadamente, que todavía tienen una mentalidad de esclavos. No viven ni actúan como personas libres y creemos que todavía estamos esclavizados al pecado, que todavía el pecado va a dominar nuestras vidas, que todavía Satán tiene poder sobre nosotros. Y entonces vamos a entender que cuando el pueblo de Israel cruzó el mar Rojo, cuando Dios les abrió el mar, Dios al otro lado del mar los dejó que ellos miraran cómo Él ahogó al ejército de Faraón en el mar, para que ellos entendieran que lo del pasado había quedado ya en el pasado. Y yo quiero que diga conmigo, ¿okay? Quiero que diga, atrás de mí quedó el mundo. Diga, atrás de mí quedó Satán. Y atrás de mí quedó la esclavitud. Ya no eres un esclavo. Pero ¿saben qué? Y tenemos que tener cuidado nosotros con esto, todos nosotros, porque a veces nos gusta tener una mentalidad o un espíritu de víctima. Y no actuamos como personas que somos vencedores. Y no enfrentamos los ataques, los retos, los obstáculos para vencerlos. Antes a veces nos es más cómodo poner una excusa por la cual rendirnos a ellos. Y entonces tenemos que descartar nosotros esa mentalidad de esclavos. Ya no somos esclavos. Ya no tienes que ser un esclavo, como dice el canto, ¿verdad?, del temor. No tienes que ser un esclavo de la duda. No tienes que ser un esclavo del pecado, de la tentación. Dios, cuando tú viniste a Cristo, Él dejó atrás todo eso. ¿Dicen amén? Amén. Ok, y ustedes saben que hubo ahí la manifestación sobrenatural. ¿Quién abrió el mar? Dios lo abrió, ¿verdad? Él lo abrió. Ok, lo segundo que quiero que veamos es de Josué. Cuando Josué lleva al pueblo de Israel y cruzan a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Okay. Now, si ustedes recuerdan la historia, también van a recordar, está en el libro de Josué en el capítulo 3, que el río Jordán estaba crecido. El río Jordán, por causa de la lluvia, era tiempo de lluvia, y el río Jordán estaba crecido, y ellos tenían que cruzar toda esa multitud a la tierra prometida, pero el río Jordán era un obstáculo y estaba crecido. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Le dijo a Josué, le dijo, dile a los sacerdotes que tomen el arca. Y cuando los pies del sacerdote pisen la orilla del río Jordán, el río se abrió. ¿Se acuerdan? Una manifestación sobrenatural de Dios. Otra vez, una manifestación sobrenatural de Dios. Y entonces ya saben lo que pasó. Ellos cruzaron en seco y pasaron al otro lado toda la multitud. Pero hubo algo importante que Dios les dijo. Le dijo a Josué, le dijo, el arca va a ir delante de ellos a cierta distancia, pero dile al pueblo que no pierda la mirada del arca, porque la tierra donde están entrando, ellos nunca han caminado por ahí, y el arca los va a guiar, que nunca, porque ya no había la nube ya se había levantado, ya no iba Dios guiándolos con la nube. Entonces le dijo, dile al pueblo que no pierdan la mirada del arca, para que sepan por dónde caminar. Y entonces, si ustedes recuerdan la historia también, atrás, cuando cruzaron el río Jordán, atrás se quedó la rebelión. Porque el pueblo de Israel que Dios sacó de Egipto fue una generación rebelde.
una generación dura de cerviz, una generación rebelde. Y entonces toda esa generación murió en el desierto. Y la generación que cruza ahora la tierra prometida es una nueva generación. Se quedó atrás la rebelión. ¿Ok? Y luego se quedó atrás también la carne, porque eran una generación carnal. Era una generación que todos los pensamientos de ellos, todo el hablar de ellos era quejar, era siempre querer regresar a Egipto. Y como nos dijo el hermano, ¿verdad? Querían regresar a un banquete en Egipto de cebollas y ajos, ¿verdad? Y entonces era gente que vivía en la carne, que pensaba en la carne, que hablaba en la carne. Y lo que tuvieron que aprender ahora, lo tercero, es que tuvieron que aprender a vivir guiados por el Espíritu. Era una vida diferente. Tenían que ir mirando el arca y siguiendo el arca, porque los iba a guiar a donde ellos iban. Esa generación, cuando Josué los cruzó, se quedaron esas cosas atrás. ¿Ok? Mire a su hermano y dígale, yo no soy rebelde. ¿Okay? Y usted pregúntele desde cuándo. No se crea. Dígale, yo no soy rebelde. Y si antes fui, hoy me arrepiento. ¿Okay? Dígale también, yo ya no vivo en la carne. Diga, yo rehúso vivir en la carne. Y yo seré guiado por el Espíritu Santo. ¿Ok? En todo esto hay estas manifestaciones sobrenaturales. Vamos a ver el número 3, que es Naamán. ¿Se acuerdan de Naamán? Naamán también fue bautizado en el río Jordán. Fue sumergido en el río Jordán. Y ustedes recuerdan la historia, está en 2 de Reyes, capítulo 5. ¿Okay? La Biblia nos dice que Naamán era un gran hombre, era un hombre de alta estima. Era un hombre de alta estima, nos dice que era honorable, nos dice que era muy valiente, nos dice de este hombre. Tenía todas estas características positivas, y algo sorprendente de Naamán, que aunque Naamán era un general por el ejército sirio, que no eran necesariamente amigos de Israel, la Biblia dice que las victorias que Naamán ganaba para Siria eran porque el Señor estaba con él. Interesante, ¿verdad? Interesante. Y para mí esto representa, hermano, cuando vemos esta vida de Naamán, cristianos que pueden tener muy buenos atributos. Cristianos que a lo mejor, los miraría uno y dicen, wow, ese hermano diezma, ese hermano asiste a la iglesia, ese hermano hace esto, ese hermano hace lo otro, que tienen buenos atributos, pero muchas veces en la vida de cristianos hay una cosa que parece que no los deja a ellos cruzar, que un obstáculo, a lo mejor una persona que no pueden perdonar, a lo mejor un programa de televisión que no pueden dejar, a lo mejor algo que se atraviesa, y parece que cada vez que tú quieres ir a ese otro nivel, esa cosa se atraviesa. Y Naamán, a pesar de todos los atributos que él tenía positivos en su vida, era leproso. Era leproso. Y a pesar de todo lo que tenía, ese era el estorbo que él tenía. El hombre estaba lleno de lepra y no lo dejaba vivir su vida a su plenitud. Y entonces muchas veces nosotros así dejamos que estas cosas pequeñas nos estorben. Y me gusta mucho la palabra en inglés, they hinder us. They hinder us. Como la persona que lleva una bola de hierro con una cadena amarrada a la pierna, no lo deja correr como quiere correr, no lo deja brincar como quiere brincar. Parece que a veces nosotros dejamos que esas cosas nos estorben en la vida. Todo lo que tenía Naamán, ¿verdad?, de positivo, pero era leproso. Y entonces, ¿cómo Dios lo limpió de la lepra a Naamán? ¿Cómo lo hizo Dios? Bueno, la Biblia dice que cuando llegó a Eliseo, él creía que Eliseo iba a salir
y hacer una gran recepción para él. Este es el gran general Naamán, que viene a mí. Y Naamán venía con muchas cosas para darle a Eliseo, pero Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Mandó a su criado y Naamán se ofendió. Dijo que, como diciendo que no sabe quién es el que viene a verlo, que no sabe que yo traigo cosas grandes para darle y ni siquiera sale a verme. Y entonces se fue enojado porque el criado le dijo, dice mi amo, que te metas al río y te zambullas 7 veces en el río y vas a quedar limpio de tu lepra. Y él miró al río, y si ustedes han mirado el río Jordán, no es un río muy limpio. Entonces él miró el río y dijo, ni siquiera salió a recibirme, manda a su criado a hablar conmigo y luego quiere que vaya y me meta en este río miserable cuando hay mejores ríos en mi tierra, y estaba a punto de regresarse a su tierra leproso. Pero tenía unos asistentes él que le dijeron, mi señor, si el profeta te hubiera pedido algo duro, ¿no lo hubieras hecho? Mira, obedécelo. Y lo convencieron y se bajó y se sumergió en el río 7 veces y quedó limpio de su lepra. Sucedió el milagro allí en su obediencia. ¿Y sabe cómo nosotros vencemos esos obstáculos, hermanos, que nos estorban, que no nos dejan brincar al otro lado, que no nos dejan crecer, que nos estorban? Obedece a Dios en las cosas pequeñas. En las cosas pequeñas obedece a Dios. Cositas que parece que no tienen significado, que no tienen gran importancia. Si Dios te dice algo en su palabra, obedécelo. Hazlo porque Él lo dijo. Hazlo aunque no te dé lógica, aunque no tenga sentido para ti. Obedécelo. Una vez veníamos, mi esposa y yo, a la iglesia y veníamos discutiendo. Sí, yo sé que somos bien santos, pero a veces discutimos. Veníamos discutiendo y mi esposa me venía diciendo algo y yo estaba a punto de responder y me habló el Señor y me dijo, cállate la boca y escúchala. Y yo batallé para quedarme callado y escucharla, pero me callé y la escuché, y para cuando mi esposa acabó, porque las mujeres hablan mucho, algunas, ¿verdad? Usted le pregunta al hombre, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien. Tú le preguntas a la mujer, ¿cómo te fue en la casa? Bueno, me levanté a las 7:30, a las 8 hice esta, a las 8:15 hice esto, y tú estás pensando, no, nomás quiero que me digas cómo te fue, no quiero que me cuentes todo el día. A veces la mujer habla mucho para llegar al punto, pero mi esposa, ya cuando acabó de hablar, todo lo que ella dijo me tuvo sentido y entendí lo que me estaba diciendo. Y son cosas pequeñas. Si Dios te dice algo en la Biblia, Dios te habla algo a través de la palabra, hazlo. Hazlo. Obedece a Dios. Si Dios te indica que hagas algo, hazlo. No lo dudes, no lo niegues. Yo recuerdo una historia del pastor que nos contaba que una vez le pidieron que fuera a orar por un niño que estaba enfermo, estaba con fiebre en la cama, y cuando él fue y oró por el niño, dice que después de que acabó de orar por el niño, el Señor le dijo, diles que le den un vaso de agua. Y él no lo hizo, no pidió que le trajeran un vaso de agua al niño, pues el niño estaba todavía ardiendo en fiebre después de que él acabó de orar por él, y ya estaba a punto de irse cuando se endereza el niño y dice, denme un vaso de agua. Y la mamá le trajo un vaso de agua y se tomó el vaso de agua y se fue la fiebre. Cosas pequeñas que parece que no tienen significado. ¿A poco me voy a meter en este río? ¿A poco voy a hacer eso? ¿Que no sabe Dios quién soy yo? ¿Que no sabe el profeta quién soy yo? ¿A poco voy a hacer eso? ¿Y sabes lo que es eso? Es orgullo. Y orgullo es lo que nos roba de la plenitud de la vida en Dios. Todos tenemos orgullo. Todos batallamos con el orgullo. Todos luchamos con el orgullo y a veces ni nos damos cuenta. Y entonces cuando él se humilló, cuando él obedeció a Dios en estas cosas pequeñas, entonces fue cuando él fue sanado de su lepra. ¿Ok?
¿Sí? So voltea a su hermano y dígale, mira, tú y yo necesitamos obedecer a Dios en las cosas pequeñas. Okay. Dile, cuidado con el orgullo. All right? So, entonces, si Dios te dice que hagas algo, hazlo, porque es una victoria para ti. Y entonces, es el tercer bautismo que vemos en lo que estamos mirando, ¿verdad? Vamos al número 4 y vamos a ver a Elías. Ahí está, Elías y Eliseo, cuando ellos cruzan el río Jordán. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de lo que pasó? Okay, Elías está a punto de ser arrebatado al cielo. Eliseo lo sabe porque Dios se lo mostró. Los demás profetas saben, porque había una escuela de profetas en Jericó, saben que Dios está a punto de llevarse a Elías. Y entonces Elías trata de despegar a Eliseo de él. ¿Recuerdan la historia? Y Eliseo le dice, no, Señor, no me despego de ti. No me despego de ti. Y lo siguió y varias veces Elías trató de dejarlo y Eliseo dijo que no. Y entonces ustedes recuerdan lo que pasó con la historia, ¿verdad? Llegan a la orilla del río Jordán y el río, y para cruzar al otro lado, Elías se quita su manto, lo dobla, le pega las aguas y el río Jordán se abre y cruzan Elías y Eliseo al otro lado. Y mientras que van caminando, de repente manda Dios un torbellino, separa a Elías y a Eliseo, y el torbellino levanta a Elías en el aire, y viene un carro de fuego del cielo para llevárselo al cielo, y Elías deja caer su manto, y va a Eliseo y levanta el manto de Elías, y lo vio que se fue al cielo en un torbellino, en un carro de fuego. ¿Recuerdan la historia? ¿Qué tanto les gustaría haber estado ahí? ¿Verdad? Cosas sobrenaturales que Dios hace. Y entonces cuando regresa Eliseo al río Jordán, está parado a la orilla del río Jordán, toma el manto de Elías y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpea las aguas y se abre el río otra vez y Eliseo comienza su ministerio. ¿Recuerdan la historia? Ahí está, ¿verdad? En Segunda de Reyes capítulo 2. Lo primero es esto que quiero que veamos en esta historia, y esto es importante. ¿Ok? Tienes que tener hambre por Dios. Tienes que tener hambre por Dios. Dios usa diferentes cosas para provocarnos a hambre. A lo mejor la vida como cristianos se nos hace aburrida. Entramos en un momento de desesperación donde preguntamos, ¿habrá más a esto? ¿Será esto todo lo que hay? ¿Nomás ir a la iglesia? ¿Nomás sentarme en la banca? ¿Habrá más a esto? Llegan temporadas en las cuales Dios comienza a despertar el hambre en nosotros como cristianos. Y suceden diferentes etapas de nuestra vida. Me encantó lo que dijo el pastor David Jeremiah. Dijo, la diferencia entre el hambre natural y el hambre espiritual es que el hambre natural comes y te sacias. El hambre espiritual comes y te da más hambre. Y entonces Eliseo tenía un hambre por algo de Dios. Él tenía un hambre por lo milagroso, él tenía un hambre por el poder, él tenía un hambre por lo que había visto en Elías, y ese hambre no lo dejó despegarse. Los demás profetas también sabían que Dios se iba a llevar a Elías, pero ningún otro se pegó, solamente Eliseo. Y ojalá que nosotros haya un espíritu de Eliseo, que no seamos nomás uno de los muchos, sino que seamos esa persona que dice, yo quiero algo de Dios. Yo quiero algo de Dios que todavía no tengo. Cuando estaba el avivamiento en Brownsville, en Pensacola, en los 1990s, el evangelista Steve Hill, estaban mirando toda clase de manifestaciones y milagros en ese avivamiento. Y Steve Hill dice que él oraba y le decía a Dios, yo sé que hay más, yo sé que hay más, yo sé que hay más, porque todavía no veo que los enfermos sanan con mi sombra y sanaban con la sombra de Pedro. Dijo, yo sé que hay más. Yo sé que hay más. Y Eliseo tenía un hambre de Dios, y se le pegó a Elías. Y lo que significa esto es que él pagó un precio. No, quiero quedarme un ratito aquí, porque la salvación no te la ganas.
La salvación es por gracia. Y últimamente todo lo que Dios nos da está basado en la gracia, está apoyado en eso. No podemos quitar ese fundamento de gracia. Pero hay veces en las vidas de cristianos, hay sazones, hay tiempos cuando Dios te habla. Cuando a lo mejor te vas a sentar enfrente de la televisión a hacer todo lo que siempre has visto, ver un programa, y sientes en tu espíritu una inquietud y sabes que necesitas levantarte, ir a tu recámara y ponerte de rodillas. No porque el programa es malo, no porque Dios nunca jamás te va a dejar que veas ese programa otra vez, sino porque es un tiempo, es una sazón. Y Dios te está pidiendo que si de veras quieres lo que Él tiene para ti, vas a tener que pagar un precio. A lo mejor llegas con hambre a tu casa, tu esposa te preparó algo para comer y te pone el plato en la mesa y tú te sientas en la mesa y Dios te habla y te dice no comas. Y te levantas y te vas tú y te encierras solo y te pones a orar. La comida no es mala, ¿verdad? Y eso no quiere decir que Dios nunca te va a dejar cenar otra vez, pero es un tiempo, es un momento. Y entonces si no estamos nosotros sensibles a esos momentos de Dios, que a lo mejor Dios te levanta en la madrugada y quiere que te levantes a orar. A lo mejor es un día cuando despiertas y Dios te dice, quiero que hoy ayunes. Esos momentos, esos tiempos cuando Dios te pide que pagues un precio. Y entonces fue lo que hizo Eliseo. Eliseo estuvo a punto de pagar el precio de pegarse a Elías. Ustedes recuerdan desde que Dios lo llamó, cómo lo llamó, lo encontró trabajando y qué fue lo que hizo Eliseo. Y entonces este era un hombre que quería algo y Dios busca hombres y mujeres a quien Él les pueda hablar, a quien pueda interrumpir sus días, a que pueda interrumpir sus vidas para que Dios haga algo a través de ellos, para que Dios los eleve. Hermanos, hace unos años estábamos mi esposa y yo en una reunión de oración, había bastantes pastores. Y uno de los pastores se puso de pie, estaba allí con su esposa y pidió la oración por él y su esposa. Y dijo, hermanos, no sabemos qué está pasando. Estamos pasando por un momento donde sentimos opresión, nos sentimos incómodos, parece que no podemos progresar. Y no que no podían progresar, sino más era un sentir que ellos tenían, que se sentían algo. Los pasaron para el frente y pidieron unos pastores que vinieran a orar por ellos y comenzaron a reprender a Satanás de las vidas de ellos. Y me habló el Señor y me dijo, no es el diablo, soy yo. Me dijo, no es el diablo, soy yo. Y mi esposa estaba conmigo, le dije a mi esposa, le dije, no es el diablo, Nina, es Dios el que les está haciendo esto. Y mi esposa me dijo, ve y diles. Y yo dije, no, yo no me meto en esto, ¿verdad? Los pastores están ahí orando y reprendiendo y luego voy a entrar yo ahí, un pastorcillo de una iglesia chiquilla y en eso que el americano, el pastor de esa iglesia había salido de su oficina, entró allí y les dijo, no es el diablo, es Dios. Dijo, estaba en mi oficina y Dios me dijo que viniera. Y no todo esos momentos cuando tú te sientes así, no siempre es el diablo, a veces que es Dios que te está hablando, te está retando porque quiere hacer algo nuevo en tu vida, te quiere preparar para una batalla que viene, te quiere elevar en tu vida. Está atento y sensible a la voz de Dios porque Dios nos habla así y entonces paga el precio. Es todo lo que te voy a decir, paga el precio. Van a haber momentos cuando Dios no te va a dejar que hagas todo lo que los demás están haciendo. Paga el precio cuando Dios te habla, cuando Dios trata contigo. Porque si pierdes esa oportunidad, si pierdes ese llamado, ese momento, vas a perder lo que Dios quería hacer en ti. A lo mejor Dios ha preparado los corazones de tus hijos, de tus amigos, de tu familia para salvarlos y te está pidiendo a ti que te metas en la brecha por ellos y tú no lo haces y el diablo los arrebata y los quita. Entonces no hay que perder la oportunidad, no hay que perder el momento. Y ¿sabes qué? Muchas veces en esos tiempos vas a ser tú solo con Dios. Porque si tú le tratas de comunicar a alguien, ora por mí, o le tratas de explicar, y si ellos no saben lo que es eso, entonces no van a poder ayudarte.
Muchas veces esos tiempos son solos, donde un hombre y una mujer es inquietado por Dios y le dice, búscame, búscame, porque es un tiempo que yo quiero hacer algo en tu vida. Y entonces, lo primero era el hambre que tenía Eliseo por Dios. Lo segundo era que estuvo dispuesto a pagar el precio. Lo tercero es que tomó el manto. Él tomó el manto y al tomar el manto cumplió su responsabilidad. Y en el reino de Dios, hermanos, todos tenemos un papel que desenvolver. Unos hacer una cosa y otros otra. Levanta el manto. Levántalo y vamos a trabajar, vamos a cumplir nuestra responsabilidad, nuestro propósito. En el reino de Dios, a lo mejor tú tienes un propósito que yo no tengo. Pero si todos hacemos nuestra parte, si todos atendemos a lo que Dios nos ha encomendado a nosotros, es ser responsable. Yo sé que es bien bonito venir a la iglesia, no tener ningún que hacer en la vida, ¿verdad? Hace un tiempo atrás, cuando yo tomé un tiempo de descanso, se sentía tan a gusto sentarme en una congregación y que alguien más predicara, no tener que preocuparme por nada y nomás entrar y sentarme. Y qué bonito, qué sabroso se sentía. Pero yo tenía una responsabilidad. Y todos tenemos una responsabilidad en el reino de Dios. Y entonces, si Dios te está inquietando a ti, Dios te quiere usar. Pero cuando venga la oportunidad, levanta el manto. Eliseo levantó el manto de Elías y vio el poder de Dios manifestado. Entonces tú también haz tu trabajo. Muchas veces en la iglesia, hermanos, alguien necesita oración porque está enfermo y le dan el número del pastor. ¿Por qué no ora usted? ¿Por qué no va usted a ver al enfermo y ora usted? O alguien que estás en un restaurante, Dios te habla y te dice, mira, ve, háblale a esa persona, ve, dile que yo le amo. Y dices, no le voy a ir a dar una tarjetita de la iglesia. No fue lo que Dios te dijo que hicieras. Te dijo a ti que tú fueras, que tú le hablaras. Y entonces levanta el manto y toma tu responsabilidad. ¿Ok? Voltea a su hermano y dígale, tú y yo tenemos que estar atentos a la voz de Dios y tenemos que cumplir nuestra responsabilidad. Dígale, ya no nomás estés calentando bancas. ¿Ok? Hermanos, les voy a decir algo. Estamos ya en el último tiempo. No sé qué tanto tiempo nos queda. Jesucristo viene y viene pronto. Si vamos a ganar almas, hay que ganarlas ahorita. Si vamos a hacer la obra de Dios, hay que hacerla ahorita. No hay tiempo que perder. ¿Recuerdan la historia que les conté del pastor? Era muy bien conocido este pastor. Estaban haciendo un evento especial en un juego de béisbol en Nueva York, en el estadio de los Yankees. Y lo invitaron a él que fuera a hacer una oración. Y como estaban teniendo un evento completo, habían invitado también al artista de cine, a Marilyn Monroe. Y Dios le habló al pastor y le dijo, dile a Marilyn Monroe que yo la amo. Háblale de mí. Y no sé qué pasaría, el pastor, cuando llegaron ahí, se juntaron todos. A Marilyn Monroe se le quedó mirando a él y le dijo, ¿hay algo que quiera decirme? Y él dijo, no. Y siguió adelante, los tenían en el dugout donde están los jugadores, y salió él primero, hizo su oración y luego después de él hizo una presentación. Marilyn Monroe, cuando regresó ella para atrás, le dijo, ¿está seguro que no hay algo que usted me quiere decir? Y le dijo, no, y no sé por qué se intimidó, no sé por qué no lo hizo. Total, se fueron, él se fue a su casa. En la mañana su esposa salió a recoger el periódico y tiró el grito y empezó a llorar. Y le dijo, ¿qué pasó? Y le dijo, mira el periódico. Esa noche Marilyn Monroe se suicidó. Se quitó la vida.
agarró el periódico y se puso a llorar como niño, se arrodilló en su cuarto pidiéndole a Dios perdón. Y le dijo a su esposa, ¿qué tienes? Y ya le contó lo que había pasado. Y dicen que desde ese día en adelante, siempre que predicaba ese pastor, hacía un llamado e insistía mucho en el llamado. Y cuando le preguntaban por qué, les contaba la historia. Estamos nosotros con un tiempo ahorita prestado. No sé qué tanto más tiempo nos quede. Pero hermanos, si vamos a hacer algo, hay que hacerlo ya. Porque no sabemos qué tanto tiempo más nos quede. Y la persona que a veces nosotros creemos que le queda mucha vida, no le queda. Y no lo sabemos. En un momento u otro las cosas cambian. No dejes que te gane el temor, no dejes que te gane la duda. Haz lo que Dios te dice que hagas. Entonces vemos estos 4 ejemplos de dejar atrás el mundo, de entender que Dios ha puesto a Satanás bajo nuestros pies, todo esto, dejar atrás la rebelión. En cada uno de estos eventos vemos estas cosas que sucedieron. Ahora vamos a ir terminando y vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver estos bautismos así rápidamente. El primero y el segundo quizás se puedan comparar. El bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento. El segundo bautismo, donde la persona es bautizada, viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Pero lo tercero, quiero pegarme aquí a lo que habló nuestro hermano Julio el domingo, el bautismo en fuego, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Okay? Vemos estos 3 bautismos en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Todos son en agua. Pero otra vez, acuérdense que la vida cristiana es una vida sobrenatural. Y a veces perdemos la importancia del bautismo del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y quiero que veamos esto, ¿ok? Lo último aquí, estas 8 cosas que yo encontré en estas citas que vemos en Mateo capítulo 3, verso 11, Hechos capítulo 2, ya saben lo que es Hechos capítulo 2, el bautismo del Espíritu Santo, es cuando el Espíritu Santo viene. A Marcos capítulo 16, 14 al 16, vamos a ver esos versos en Marcos. Muchos de ustedes ya los conocen. Marcos 16, 14 al 16. Y se me hace interesante, hermanos, esto en Marcos, porque Marcos, el Evangelio según San Marcos nos presenta a Jesucristo como el siervo de Dios, el que siempre está trabajando, el siervo de Dios, siempre trabajando en la obra de Dios, siempre cumpliendo la obra de Dios. Y Marcos aquí al fin, cuando nos habla del Espíritu Santo, es de trabajar. Es de trabajar. Y nos dice en el verso 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea que todo comienza de estas cosas con el id. Con el id. Como que Dios está diciendo, si tú te mueves, yo me muevo contigo. Si tú sales, yo voy contigo. Si tú hablas, yo estoy contigo. Si tú pones manos, yo estoy contigo. Pero id, porque si nunca vas, nunca ves. Y entonces, en lo que nos dice luego en Hechos capítulo 10, verso 38, vamos a ver también eso. Hechos 10, 38. Nos dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Okay?
So, ¿qué es lo que vemos? Vemos el poder, nos dice en Hechos 2, para ser testigos. Vemos el poder para echar fuera demonios. Vemos el poder para hablar en nuevas lenguas. Vemos el poder para tomar serpientes. Vemos el poder para no ser envenenados. Vemos el poder para poner manos sobre los enfermos y sanarlos. Vemos el poder para hacer bien. Y vemos el poder para sanar a los oprimidos por el diablo. ¿Ok? So, este bautismo de poder es el bautismo de capacitación, de poder, donde Dios te capacita para hacer la obra que Él tiene que hagamos nosotros. Now, déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué tantos de ustedes les gustaría orar por los enfermos y verlos sanar? ¿Verdad? ¿Qué tanto de ustedes les gustaría ver que Dios hiciera milagros por medio de usted? Ok. Dios tiene un bautismo, es un bautismo de poder, donde Él capacita y llena de poder a su iglesia. Hermanos, hay algunas cosas chistosas que se me vienen a la mente, pero yo les he contado esto. Cuando yo vine a Cristo, yo quería que Dios me usara. Quizás no por las razones correctas, pero yo quería que Dios me usara. Había un hermano en la iglesia que tenía un ministerio lindo de sanidad. Dios lo usaba a él. Vimos de él orar por gente donde Dios rellenó muelas con oro, donde él salía a predicar, nos contaba los testimonios. Y en una ocasión yo estaba nuevo, él me invitó a ir al hospital con él, al hospital Parkland, y fuimos. Encontramos un joven que estaba en bastante dolor, tenía las piernas quebradas. Dijo que dos hombres entraron a su apartamento para robarlo y lo tiraron por el balcón. Y cayó él y estaba quebrado de sus piernas y estaba en mucho dolor. Y nos dijo, dile al enfermero que me dé más medicina porque no aguanto. Y fuimos y le dijimos al enfermero, y vino el enfermero y dijo, dile que ya no le puedo dar más. Es todo lo que puedo darle, se va a tener que aguantar. Y el muchacho estaba, no, dígale que me dé más. Y Juan le dijo, Juan es el hermano que yo le dijo, ¿quieres que oremos por ti? Y dijo, sí, lo que sea. Y le puso manos y comenzamos a orar por él. Y al instante Dios lo sanó. Y se le quitó el dolor. El enfermero estaba ahí parado, viéndonos. Y se le quitó el dolor y Dios lo sanó. Y cuando yo vi eso, yo decía entre mí, yo quiero que Dios me use a mí. Yo quiero tener esa fe. Yo quiero que Dios me use a mí. Pues continuamos yendo al hospital, y para entonces ya éramos varios, éramos 6 o 8 que en esa ocasión fuimos al hospital Parkland, y andábamos buscando apellidos hispanos y ahí nos metíamos a hablar con ellos. Pero andábamos todos amontonados. Y como éramos muchos, pues no podía orar porque éramos muchos. Y me corrió a mí la idea y dije, somos muchos, me voy a ir yo solo. Y me salí del cuarto y me fui caminando por el pasillo y encontré un apellido hispano, y ahí me metí. Y estaba una joven, estaba ya casi no tenía cabello en su cabecita, tenía un tumor canceroso en la cabeza. Y cuando comencé a hablar con ella, le dije, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Y para sorpresa mía, ella dijo, sí. Y le dije yo, espéreme tantito. Y me salí para el pasillo para ver si miraba algún hermano y no había nadie. Y me metí para atrás, para adentro. Le dije, ¿de veras crees que Dios te puede sanar? Me dice, sí. Le dije, espéreme tantito. Y me salí para afuera y no había nadie. Y me metí otra vez. Le dije, ¿de veras crees que Dios te puede sanar? Dijo, sí. Y pues bueno, sin ninguna fe, nomás para quitármela ya, porque ya me había metido en el aprieto, le puse manos y oré por ella y me fui. Me salí del cuarto y me fui. Y 2 semanas regresamos al hospital, le fui a buscarla y no estaba en el cuarto. Y fui y le pregunté a la enfermera, le dije, la jovencita que estaba allí en ese cuarto,
Y dijo, oye, ella se fue para la casa, dijo, ya no tenía nada. Dios la sanó. Dios la sanó. Y entonces queremos que Dios nos use. Y lo que no entendemos es que Dios quiere usarnos más de lo que nosotros sabemos que Él, que queremos, que Él, ¿sí me entiende? Dios quiere más que nosotros usarnos. Porque la mies es mucha, los obreros son pocos, el trabajo es muchísimo, hermano. Muchísimo, muchísimo, no se imagina usted. Mire, la semana pasada fuimos Jesse y yo al Lowe's, el que está aquí, a la tienda Lowe's, fuimos a comprar unas cosas. Y cuando llegué a pagar con la tarjeta, la cajera, una señora morenita, dice, el don de Dios. Dice, ¿qué quiere decir eso? Dije, oh, es el don de Dios. Le dije, ¿qué quiere decir? En inglés le dije, yo quiero decir the gift of God. Dice, ¿qué es eso? Le dije, es una iglesia. ¿O entonces ustedes vienen de una iglesia? Sí. Dice, yo necesito oración. Dice, llévenme en oración, oren por mí. Y la miré a la señora y ya sabe que tienen el plástico así por el cobre y todo, ¿verdad? Pero tenía su mano hacia abajo y metí mis manos y agarré su mano y le dije, vamos a orar ahorita. Y nos pusimos a orar y oramos por su matrimonio. Y le dije, mire, Dios restauró el matrimonio mío. Yo sé que Dios puede restaurar el matrimonio suyo. Y le hace la morenita y dice, en la mañana cuando yo me levanté, yo le dije a Dios, ayúdame porque ya no puedo, mándame a alguien. Dice, ustedes son la contestación a esa oración. Hermanos, donde quiera hay gente que necesita que tú como cristiano te llenes del poder de Dios. Necesitan ayuda. Necesitan a alguien que tenga fe. Necesitan a alguien que no tenga temor. Alguien que les hable, alguien que los toque, alguien que ore por ellos. En tu propia familia tienes familiares que necesitan ayuda. Entonces Dios nos proveyó este bautismo de poder para ser testigos, para hacer su obra y para darnos poder. Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere usar a ti. Y recuerda en el poder para poner las manos. ¿Sabes por qué? Porque Dios te llena a ti con su poder y luego transmite su poder por medio de ti, por medio de tus manos. Y hay una unción que se traspasa y toca a la persona en el punto de su necesidad. Dios te quiere usar a ti. Amén. Voltea a su hermano y dígale, yo quiero que Dios me use a mí. Dígale, yo me voy a gozar cuando oiga lo que Dios hizo por ti. Pero yo quiero que Dios me use a mí también. Amén. Amén. So entramos en estar activos en lo sobrenatural, estar activos en la iglesia. Tú conoces a alguien ahorita que necesita de ti. Tú conoces a alguien que necesita de ti. Y tú has estado esperando y por cualquier razón no has hablado. Mira, no te toca a ti sanar, le toca a Dios sanar. No te toca a ti salvar, le toca a Dios salvar. A ti te toca creer y hablar y decirles. Hazlo y vas a ver lo que Dios va a hacer por medio de ti. Hazlo. Alguien dice, ¿y qué si nada pasa? ¿Y qué si sí pasa algo? ¿Qué si Dios lo hace? Hazlo. Ya no esperes. Amén. Amén. Levante sus manos, por favor, al cielo. Levante sus manos. Levante sus manos. Dígale con todo su corazón, dígale, Padre, úsame a mí. Dígale, úsame a mí. Úsame. 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 En tu casa hay necesidad, tú lo sabes.
Agarra tu botellita de aceite, unge tu casa, comienza a reprender demonios, comienza a invocar a Cristo. Hazlo, no te esperes. Úsame a mí, Señor. Úsame a mí. Úsame a mí, Señor. Úsame. Úsame. Yo no sé la necesidad con la cual tú entraste aquí. Entrégasela a Cristo. Entrégasela a Cristo. Dile, Señor, yo ya no puedo. Yo ya no puedo. Ayúdame a mí. Ayúdame, Señor. Yo ya no puedo. Hazlo porque tú estás aquí y entraste aquí con necesidad y tú sabes la necesidad que tú traes. Tú sabes la carga. Tú sabes. Entrégaselo a Cristo. Clama a Él. Dile, ayúdame. 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 Ya no puedo. Ayúdame. Clama a Él. Cry out. Cry out. Cry out and tell him, Jesus, break this thing off of me. Break it 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 off of me. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah.